alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su escuela dominical. Para iniciar vamos a encomendar esta clase al Señor, así que acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque tú nos permites adorarte y glorificar tu nombre. Gracias porque nos permites aprender más de ti. Alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, y que sea, Padre Santo, de bendición cada una del mensaje que tú estás enviando a tu pueblo. Ayúdanos a poder transmitir lo que tú quieres que cada uno de los hermanos escuchen y que pueda ser de ayuda para su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar y les quiero comentar de que estamos entrando al cuarto trimestre y estaremos estudiando los temas de modelo para el mundo. Y los libros en los que están basados será Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y el libro de Tito. El día de hoy tenemos la lección Testigos Poderosos de Cristo y tenemos el texto para memorizar que indica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. En esta lección estaremos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 1 del versículo 1 al 10 y capítulo 2 del versículo 1 al 16.
Les daré cierta introducción antes de empezar con el primer punto. Todos hemos estado escuchando o en algún momento escuchamos de testimonios de personas creyentes que han impactado nuestro corazón. Esto no tiene nada que ver con los años de membresía que pueda tener el hermano o la hermana, ni tampoco las palabras bonitas que pueda decir, porque usualmente o en algunos casos no verbalizan esta experiencia con Cristo, pero es tan fuerte el cambio que han tenido en su interior que realmente se percibe e impacta. Como introducción vamos a recordar a Pablo y Silas. Tesalónica era una ciudad en donde estaba localizada una de las iglesias cristianas del primer siglo que el apóstol Pablo fundó durante su segundo viaje. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 17 versículos 1 al 8. Y Pablo y Silas fueron expulsados de Filipos, llegaron a Tesalónica y en medio de esa gran ciudad ellos permanecieron firmes a ese llamado de parte de Dios y comenzaron a testificar y a compartir el evangelio de Jesucristo. Y ocurrió que algunos judíos y griegos creyeran y aceptaran el evangelio. Pero también estaba la otra parte de judíos que no creían y realizaron una turba y finalmente expulsaron de nuevo a Pablo y a Silas de la ciudad. Pero la semilla del evangelio había sido sembrada, por lo tanto el trabajo de Pablo y Silas estaba siendo cumplido. Entonces, realmente, ¿qué hace que un testimonio sea poderoso en la vida de un creyente? Y por eso comenzaremos con el primer punto, que es discípulos ejemplares, y hablaremos del punto A. Bueno, en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses incluye una acción de gracias a favor de la iglesia de los tesalonicenses, pero en esta ocasión la acción de gracias hacia Dios era relacionado con el testimonio ejemplar de los hermanos en Tesalónica, evidenciado en diferentes formas que se tomarán en los diferentes puntos que estaremos desarrollando. Y por eso el primero, el punto A, indica la complementariedad entre la teología y la acción en la vida cristiana. Al inicio de estos de los versículos del 1 al 10 del capítulo 1, quiero que nos enfoquemos en el versículo 3 y se los voy a leer. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, al inicio de este versículo, Pablo hace mención a 3 virtudes cristianas que estaban practicando los miembros de la iglesia, y es obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Pero lo que más se resaltaba en estas 3 virtudes era en su carácter práctico, que se evidenciaba en su diario vivir de los hermanos, es decir, como discípulos de Cristo constantemente lo hacían vivencial. Esto significa que la vida cristiana no es solamente la aceptación intelectual de una lista de credos, sino que estos mismos que se adquirieron o que se aceptaron deben de estarse aplicando fuera de nosotros, en nuestro alrededor, y que sean acciones concretas, no solo decir que lo acepto, ¿verdad?, sino que hacerlo. Y vamos a profundizar en estas 3 características que Pablo mencionaba y vamos a comenzar con la obra de vuestra fe. Para los tesalonicenses, la fe no era solo como solo aceptar alguna doctrina o afirmarse en algo teológico, sino que esta aceptación se transformaba en una práctica tangible. ¿Qué quiere decir esto? Vivencial, que se podía observar y en cierto punto se podía experimentar con alguna otra persona o alguien más lo podía estar pasando. Y hacía énfasis en la obra de vuestra fe porque la fe para ellos
no era algo como escondido, un tesoro que solo ellos se lo podían quedar, sino que era algo que debía de salir, era una acción que se debía demostrar a todos los que estaban como espectadores. Entonces, por eso se les reconocía a estos primeros cristianos de su fe, porque lo estaban haciendo en concreto, lo experimentaban y lo demostraban. El segundo o la segunda característica era el trabajo de vuestro amor. Y aquí es una parte bastante interesante porque es una combinación clave o muy específica para la vida cristiana, y es amor más trabajo. Esto implica que el amor cristiano debe ser complementado con un trabajo comprometido, dedicado y esforzado. Estas tres como términos o características también son muy importantes para el trabajo en los ministerios o incluso pues durante toda nuestra vida cristiana. Entonces, más que una declaración de decir del amor, de que pues Dios es amor o Jesús te ama, es realmente demostrárselo a las demás personas. Y esto se vuelve una realidad cuando mencionamos acerca del amor, cuando estamos participando con las otras personas, con nuestro prójimo, y se los hacemos ver. Y tal vez no es un amor que como humanos conocemos, sino que ya es el amor de Dios. Y lo vemos claro en Romanos 5:8. Menciona que nosotros como pecadores, Dios tuvo misericordia y mostró su amor. Si Dios nos da el ejemplo de cómo demostrarlo, que fue el darnos a su Hijo y que Él viniera a salvarnos y a perdonarnos, ese amor que demostró con nosotros ahora lo experimentamos. Entonces, si Él lo hizo, nosotros debemos ser imitadores de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Demostrándole a las personas que están a nuestro alrededor que conforme a nuestro trabajo tan dedicado, tan comprometido dentro de nuestra vida cristiana, podemos hacer que ellos experimenten el amor de Dios también. Pero si nos lo guardamos, realmente no vale el solo decir que tenemos el amor de Dios, sino que debemos de demostrarlo con alguna acción. La tercera característica era la constancia en la esperanza. Y me pareció bastante interesante que en el término griego de constancia también hace énfasis o se puede interpretar como paciencia. Entonces, los hermanos de Tesalónica vivían su experiencia cristiana esperando pacientemente el cumplimiento de Cristo, y a veces podemos tener dificultad en ser pacientes en diferentes áreas, ¿verdad? El área laboral o académica o incluso personal. Pero en esta lección nos hace énfasis en que la esperanza y la paciencia que podamos tener en Cristo nos hace tener aún mayor la expectativa sobre lo que Dios puede llegar a hacer. Y me pareció también interesante la parte que mencionaba que esto de ser paciente, esto de tener la constancia en Dios, no nos va a limitar a vivir lo presente o vivir algunas actividades que aún estamos haciendo, pero como estamos esperando no las vamos a hacer, sino que mencionaba que el camino diario que hacemos en la constancia fortalece el esperar en Dios, el tener la esperanza en Él, a pesar de las situaciones adversas que sabemos que van a venir. Entonces, esto lo reconocían a los hermanos de Tesalónica, que esperaban en lo que Dios iba a hacer y no se detenían a pensar o a añorar lo que había pasado antes, sino que estaban viendo hacia lo que Dios iba a lograr hacer. Entonces, nos reta a nosotros ser de esta forma. Y estas tres características no es solo para los hermanos de Tesalónica o lo que nos mencionaba las iglesias que probablemente mencionan en estos libros, sino que es para nosotros actualmente. Por lo tanto, para concluir en este punto A, es que
esta declaración paulina que nos menciona el perfil o nos hace énfasis en las características que tenían estos cristianos tesalonicenses, es que estas virtudes cristianas de ellos fueron representadas en acciones concretas, en acciones que se podían observar. Y así también nosotros debemos seguir testificando a través de las acciones que demuestren que Cristo está en nosotros. Es un reto, es una como instrucción de Dios, de que esto que hemos estado aprendiendo, estas 3 características que debemos de poner en práctica, que sean una práctica vivencial, que podamos nosotros experimentarlo y demostrarlo a los demás. Así que vamos a continuar con el punto B de los discípulos ejemplares y le daré el tiempo a mi hermana Sophie. Bueno, el punto B está hablando acerca de ser imitadores de Dios. Y en esta parte del capítulo 1 de Tesalonicenses vamos a estar estudiando los versículos 6 y 7. Y el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, en esta parte de ser imitadores de Dios, podemos aprender nuestros hermanos de Tesalónica que ellos eran imitadores no solo de sus mentores, pero a través de ellos eran imitadores de Dios. Y esos mentores pues eran unos mentores espirituales, eran personas, era Pablo que estaba enseñándoles cómo ellos debían vivir. Y esa imitación que ellos tenían hacia Cristo, la imitación de Cristo, era la que producía el gozo. A mí me llama la atención que en este versículo dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Tribulación, problemas, dificultades, así como muchos podemos estar atravesando en este tiempo en donde las cosas cada vez están más difíciles, pero estamos recibiendo la palabra de Dios y estamos buscando ser imitadores de Cristo. Y dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esa imitación de Cristo es la única que puede provocar gozo en medio de una tribulación. No hay otra forma de poder encontrar esa felicidad o ese gozo o ese aliento, sino a través de imitar a Cristo. Y si pensamos en Cristo, Él en medio de la tribulación o de esa dificultad que estaba pasando en su vida al momento de entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, Él encontraba la esperanza en que Él estaba cumpliendo su propósito y el plan de su Padre para la humanidad. Y Él encontraba esa esperanza. Lo mismo encontraban ellos en la palabra de Dios. Encontraban gozo en medio de la tribulación y persecución. Encontraban esa paz en medio de esos problemas y en medio de esa angustia que podían estar experimentando. Esa mezcla poderosa entre la imitación de Cristo y el gozo producido en sus corazones da como resultado un ejemplo de vida cristiana. Y por eso esta iglesia, esos hermanos de Tesalónica fueron ejemplo para todos los que estaban en Macedonia y Acaya, que es lo que vemos en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, a través de ese ejemplo de vida cristiana, estas otras personas pudieron creer del amor de Cristo y también convertirse. Y eso es lo que buscamos al momento de ser testigos también del poder de Cristo en nuestras vidas y del cambio que Él puede hacer. Y precisamente esta parte es el que vamos a ver ahora, que es el efecto multiplicador de su testimonio y la evidencia de un cambio radical. Entonces,
Ahora vamos a estar leyendo los versículos 8 y 9 para que puedan tener ahí abierta su Biblia y que podamos estar revisando estos versículos. El versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando hay una aceptación real de Dios en el corazón y esta creencia real echa raíces, entonces se genera el efecto multiplicador de su testimonio. Y a partir de esa experiencia, otros se convierten sin necesidad de un discurso o sin necesidad de un evento gigantesco para que todos lo vean, aunque sí son medios importantes para poder captar la atención. Es decir, nuestros hermanos que leemos de Tesalonicenses, ellos sí captaban la atención de los demás. Uno, por el cambio que habían experimentado, y dos, porque ellos tenían el anhelo de compartir ese cambio y que los demás también experimentaran lo que ellos habían experimentado. Debe haber un cambio real, un cambio radical, un cambio que realmente se note y que no sea como un medio o un sí, está empezando a cambiar, sino cuando hay un cambio real, una conversión real a Dios, el cambio es radical. Porque ese es el poder transformador del Evangelio. En el versículo 9, lo impactante fue la conversión de adorar a dioses falsos para ahora adorar al único y verdadero Dios. Ese fue el cambio radical de estos hermanos, en que los demás estaban viendo ese efecto multiplicador, que los demás vieron que algo pasó y que fue algo positivo, y entonces ellos anhelaban eso. No tuvieron que decir gran cosa más que demostrar que ellos habían experimentado el cambio de adorar a dioses falsos y que ahora estaban adorando a un Dios vivo y verdadero. El versículo 10, vamos a ver ahora lo que es la esperanza viva en el Cristo resucitado. Entonces el último versículo, el capítulo 1 de Tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza. Desde que estaban en este tiempo que estamos leyendo de la palabra de Dios, ahora sigue siendo nuestra esperanza, de que seguimos esperando a que el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, venga otra vez a esta tierra por la iglesia, por todos nosotros. Entonces, el testimonio de los hermanos de Tesalónica había estado incompleta sin la esperanza gloriosa de la resurrección de Jesús. Es decir, ellos podían haber hecho un montón de cosas y tratar de cambiar muchas cosas en su vida y tratar de compartir un mensaje distinto, pero si Jesús no hubiera venido a esta tierra y no hubiera muerto por nosotros y no hubiese resucitado, entonces no hubiera existido testimonio. Lo mismo pasa con ustedes y conmigo. No hay testimonio sin la esperanza y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El Evangelio nos permite, 1, el perdón de nuestro pecado; 2, vivir con el gozo del Espíritu en la vida presente; y 3, esperar la gloriosa venida y la vida eterna. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 1, todo lo que hemos estudiado en esta primera parte, establece el perfil de un creyente, los elementos clave de la vida cristiana, y estos son la conversión, las virtudes cristianas que fueron las que vimos al inicio, el testimonio, el gozo del Espíritu, experimentarlo, en que puede haber persecución, pero seguir con gozo, y la esperanza escatológica. Esa es la esperanza de que Cristo va a venir nuevamente por nosotros. Ahora vamos a pasar a la parte 2 de esta lección, y es ministros ejemplares.
Entonces, en esta segunda parte, Pablo, en 2 Tesalonicenses, Pablo presenta una defensa de su ministerio. La iglesia en Tesalónica era una iglesia fiel, comprometida y misionera. Eso lo habían aprendido de Jesús a través de Pablo y su ministerio. Él era un ministro ejemplar. Y por eso vamos a ver las características de ese ministro ejemplar al que debemos nosotros también procurar llegar y ser. Así que para esto vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Tesalonicenses, y para eso dejo el tiempo a Luis Esteban. Muy bien, entonces continuando con con esta lección, vamos a repasar algunas características de los ministros que debemos de considerar e imitar. Y la primera característica es fidelidad en medio de la oposición. En el segundo capítulo de 1 Tesalonicenses, en el versículo 2, Pablo habla acerca de la gran oposición que enfrentaron para predicar el mensaje. Pero él dice que esta oposición y sufrimiento sirvieron para que la iglesia en ese lugar creciera. Al llevar el mensaje, sin duda enfrentaremos mucha oposición y situaciones difíciles. Incluso puede ser que experimentemos violencia. Y aunque no es lo ideal, debemos de mantener la fidelidad y la fe, aunque esto sea difícil. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que las situaciones adversas ayudan a los ministerios a crecer? Bueno, actualmente enfrentamos una situación adversa en la que las iglesias se han visto afectadas por el tema de la pandemia, y debemos permanecer fieles, aun cuando las condiciones no son las ideales. Y no debemos dejar de servir y estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y de nuestra iglesia, y debemos continuar cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos. Bueno, en los versos 3 y 4 que estamos estudiando ahorita, Pablo nos da algunas características de que un ministro cuenta con el respaldo de Dios. Esta es la segunda característica de un ministro ejemplar, que cuenta con el respaldo de Dios. Ser aprobado por Dios significa que Él ha dado una instrucción y un llamado, y estamos seguros que no se realiza únicamente por ser algo bueno, sino que es una labor que nació en el corazón de Dios. Esta es la primera muestra de que tenemos el respaldo de Dios, que hemos sido aprobados por Él. Segundo, comunica el Evangelio de Dios. Comunicar el Evangelio significa que al responder a ese llamado, este mensaje se convierte en una misión de vida. Es responder al encargo que Dios nos hace. Y tercero, que su mensaje agrada a Dios. Se trata de que dar un mensaje que agrade a Dios lo hacemos cuando sabemos que daremos cuentas y que se desea que nosotros y el mensaje sea aprobado por Dios. Y no solo el mensaje, sino también todo el ministerio que tengamos debe ser centrado en este llamado divino. Entonces esos son los tres puntos o aspectos que indican que un ministro o alguno de nosotros cuenta con el respaldo de Dios. El tercero es que cuenta con las motivaciones correctas. Entonces, la primera motivación indica que se debe conservar la pureza del mensaje y la eficacia de este, y no hablar lo que la mayoría quiere escuchar, solo para tener más seguidores. A esto se refiere a no alivianar o condicionar el mensaje para ganar seguidores. Dar un mensaje así podría ser opuesto al mensaje que agrada a Dios que vimos en el punto anterior. También una motivación correcta no es aquella que engaña para lucrar u obtener beneficios personales. También sería incorrecto que engañemos dando un mensaje incorrecto y equivocado solo con el objetivo de lucrar u obtener algún beneficio
personal. Es muy importante que estemos pendientes de no caer en eso. Y tercero, no buscar fama o reconocimiento. Una motivación correcta no busca esto. Una motivación de avaricia debe ser identificada y eliminada antes que crezca. Y finalmente, mantener la integridad del mensaje y mantener también la humildad. Esto evitará que surjan estos deseos de gloria y fama que podrían destruir a cualquier ministerio y también a las personas. Bueno, y la cuarta característica de un ministro ejemplar se trata acerca del afecto pastoral. Esto lo encontramos en los versículos del 7 al 12, primera Tesalonicenses 2, del 7 al 12, y vemos que cumplir con las tres características anteriores que estuvimos repasando da como resultado un cuidado hacia los discípulos, como el de una madre o un padre hacia aquellos que tenemos el privilegio de dirigir, o aún a nuestros hermanos. La forma en la que Pablo se expresa en estos últimos versículos que estamos estudiando de sus hermanos en Tesalónica nos hace ver que les tiene un aprecio y un cuidado significativo. Y podemos verlo, por ejemplo, en el versículo 8 que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, lo que está diciendo ahí Pablo es de que pues que él les tiene un gran afecto a estos hermanos de Tesalónica. No solo un gran afecto, sino que también desea cuidarlos con mucho amor, y es por eso que les da este mensaje de consuelo y exhortación. Hoy en día, y también como en el tiempo en que se escribió esta carta, las personas están muy necesitadas de este afecto, y vemos aquí un camino a seguir en base a estas características que pudimos estudiar, y plantearnos si somos fieles en medio de la oposición, si contamos con el respaldo de Dios y si nos motivan las razones correctas, para entonces poder presentar y transmitir el afecto pastoral que debiéramos de compartir. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos evaluemos de qué tanto estamos alineados a estas características. Y bueno, como conclusión, el mensaje de Jesús de salvación y de amor necesita llegar a todo el mundo para que puedan ser transformados por medio de este mensaje. Y para ello debemos de ser testigos poderosos de Cristo. Debemos empezar con nuestro entorno, nuestra casa, nuestro trabajo y estudio, y de ahí proyectarnos al resto de nuestra comunidad, ya que es un llamado y un desafío que también que también tenemos nosotros, ser testigos poderosos de Jesús. Esta no es una historia que se acabó en esta carta con este grupo de hermanos, esta iglesia primitiva, sino que es algo que sigue vivo, y nuestras acciones concretas en el mundo que vivimos harán visible si somos o no somos testigos, y seguiremos aprendiendo sobre el consuelo y exhortación que Pablo hizo a los tesalonicenses, pero que también aplica a nosotros. Así que les invitamos a que puedan estar atentos, pendientes de los siguientes temas, que puedan seguir pendientes de las siguientes lecciones, en las cuales vamos a seguir aprendiendo acerca de estas cartas que escribió Pablo a los hermanos en esta región. Así que para nosotros fue un gusto, un privilegio haber compartido esta primera lección, y les deseamos una excelente semana, que puedan tener mucho éxito, y que Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima ocasión.